Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas noches, buenas madrugadas, ¿estáis todos ahí? ¿Sí? Comenzamos, la nave despega, Milenio 3. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Alberto Granados, buenas madrugadas a todo el equipo. Noel Calero, Antonio Bravo, que todavía está por ahí y están disfrutando, hay que decirlo. Primer mensaje para un buen amigo. Ha tenido un detallazo de esos que a uno le llegan al alma. Se ha dejado un dinero este hombre. Al alma y al estómago. Sí. ¿Qué está saboreando el equipo de Cuarto Milenio, Milenio 3, toda la familia, ahí dentro de la nave? ¿Qué están saboreando? Mantecados bombón, nos ha enviado Francisco Canela desde Herrera, en Sevilla. Le conocimos en el programa que realizamos en Úbeda, estuvimos firmándole unos libros, nos hicimos unas fotos con él, que también nos ha enviado. Y bueno, cuando hemos llegado de Puerto Llano, de hacer el programa allí anoche, nos hemos encontrado con un enorme cajón lleno de mantecados bombón que ha mandado para todo el equipo. Don Francisco, que con oyentes como usted da gusto, que muchísimas gracias por el detalle, que no tenías por qué, y que gracias por ser milenario y estar ahí siempre, como tanta y tanta gente ayer, más de 1000 amigos en Puerto Llano. Qué bien nos tratasteis, qué bien nos tratasteis. Ahora evidentemente hace falta acopio, como están haciendo Antonio, Alberto y Noel, que se están poniendo las botas ahí. Pues hace falta, ¿sabes por qué? Porque me he dado cuenta que el programa de esta noche, y eso que hemos empezado con Oxígeno de Michel Jarre, es duro, ¿eh? El programa de esta noche es duro. Mira, fíjate, vamos a hablar de un tema que la Iglesia últimamente ha puesto de moda o en polémica: el limbo, el purgatorio. Se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que han quitado de alguna forma autoridad al purgatorio, a esas ánimas que estaban ahí. ¿Y dónde irán a parar esas ánimas? Pues no lo sé. Tú ahora me dices el sorteo que tenemos como siempre, la vía de contacto, y yo os cuento que esta noche pasa por aquí la Santa Compaña, en una historia que nos trae Carlos Cala, que pone los pelos de punta, y que vuelve la sección del profesor, entre comillas, Santiago Vázquez, nuestro querido compañero, que nos trae un caso de suicidio y parapsicología. Un caso muy duro, ocurrido en Sevilla. Vamos a hablar de profanaciones, vamos a hablar de un caníbal, ahora que en Sitges, la película triunfadora se refería a eso, a hombres que comen a otros hombres. Vamos a hablar de poltergeist en Toledo. Yo veo todo esto y digo, un menú poderoso, como es la cocina de la Mancha, poderosa, que ayer la disfrutábamos. Un menú fuerte. ¿Estáis dispuestos? Carmen, vías de contacto. 2 vías de contacto, como siempre, a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y, como no, la vía de contacto más directa, que es SMS 7640, palabra clave milenio, espacio, y como siempre vuestros mensajes. Sabéis que todos los sábados sorteamos 3 ejemplares de vuestro libro, de Milenio 3, el libro. 3 ejemplares, 7640, palabra clave milenio, espacio, y como siempre, lo que nos queráis contar. Y me dice Alberto Granados, por señales telepáticas, que aunque el programa sea duro, tendremos un final feliz. ...15,3 grados, 1:14, nave del misterio, entramos en materia. Hablábamos, por cierto, quiero saber la opinión de nuestro querido público. El limbo, el purgatorio, ¿dónde está ahora? ¿Tú sabes que antiguos teólogos pensaban, fijaos qué término, que el purgatorio, o ese mundo entre dos mundos, esas ánimas benditas, en muchas iglesias todavía quedan, ¿no?, esas cajitas donde uno echa una moneda para las ánimas benditas? Todavía en ciertos puntos de Galicia, si nos fijamos bien en los cruceiros, veremos los llamados petos de ánimas. Ahí aparecen hombres y mujeres y niños que están ahí, a salto de mata, vamos a llamarlo así, entre dos concepciones de la vida y la muerte. Todavía no están en el cielo, tampoco están en el infierno. Y la teoría popular y la teoría teológica hace posible que estos sean los que supuestamente se aparecen. Acercaos en alguna ocasión a alguna encrucijada en Galicia, en algún pueblo del interior. Veréis el peto de ánimas, veréis la piedra tosca trabajada, veréis esas caras. Bueno, ahora la Iglesia ha quitado propiedades, aunque será un tema para debatir largo y tendido. ¿Vosotros qué opináis? Porque quiero hacer un programa futuro sobre ese tema. Limbo y purgatorio. ¿Dónde está eso ahora?
¿Qué pasa con eso? Era la parte de la Iglesia, de la concepción del mundo cristiano que más se acercaba a lo paranormal. ¿Qué ha pasado con el limbo? ¿Dónde están las ánimas del purgatorio? Por cierto, la Santa Compaña, quizá la más clásica representación. Recuerdo a Javier Ackerman en Galicia, que nos hablaba en algún programa que hicimos sobre la Santa Compaña, con casos aquí en Milenio, que decía: la Santa Compaña es la representación gráfica del purgatorio. Un grupo de personas embozadas en capas negras o blancas. A veces la encabeza un niño que lleva un caldero o un hueso encendido. Ese niño está pálido, ojeroso. Es un niño que despierta por las noches, que es un ser humano y que en un estado de duermevela o de zombificación prácticamente a la antigua usanza, camina noche tras noche, perdiendo las energías, siendo vampirizado por este grupo de personas de leyenda. Por supuesto que hablamos de una leyenda que ha interesado a antropólogos, desde escritores, desde Cunqueiro hasta Lisón Tolosana, personas que se han interesado por ese fenómeno, por qué en Galicia y en esa parte del noroeste español. Hay estudios apasionantes sobre a Santa Compaña, la procesión dos mortos. ¿Por qué hay gente que dice que la ha visto? ¿Son sus miedos reflejados en la oscuridad del bosque gallego? ¿Es un miedo dentro del subconsciente arcaico? Vamos a viajar a uno de esos campos, a una noche como estas. Noche que, a pesar de la luz de la tecnología, sigue oscura. Las corredoiras, las encrucijadas siguen todavía entre sombras. Fíjate, últimamente, Carmen, leía a un hombre totalmente recomendable en el estudio del cerebro, Stanislav Grof. ¿Sabes lo que decía? No. Que desde que somos niños, desde que estamos en el feto, desde que estamos en el útero, desde que somos fetos, antes de nacer, en ese proceso que es duro para el niño, que tiene que salir de un mundo para entrar en otro, Stanislav Grof dice que ya están inmersos en el cerebro de ese futuro niño los miedos más profundos del subconsciente arcaico, los miedos que amedrentaron a su tatarabuelo, al tatarabuelo de su tatarabuelo. ¿Y sabes qué imágenes con experimentos de regresión hipnótica, con validez científica, se han efectuado y qué imágenes salían? ¿Qué imágenes recordaba el sujeto con 30, 40 años de cuando volvía en posición fetal? ¿Sabes lo que le asustaba en ese proceso? Imágenes. Hombres embozados, brujas, aquelarres, hileras de gente vagando en la nada, siendo más oscuros que la propia noche. La viva imagen del purgatorio, decía Ackerman. Yo he entrevistado a personas que dicen que han visto la Santa Compaña. ¿Han reflejado su miedo en esa pantalla del campo? ¿O hay un fenómeno real, que por eso se convierte en leyenda? Esta noche queremos viajar. Quizá hay amigos de Galicia que sepan algo más de la Santa Compaña y nos lo quieran contar. Nuestro compañero Carlos Cala se ha paseado por una corredoira. Me cuenta que se ha quedado detenido, Carmen, en un peto de ánimas. Y después ha sentido cierto miedo, es normal. Con Iván Jara, Juan Ifemeni, Milagros Fernández, con nuestro equipo de producción, hablan en el fondo del purgatorio, de las ánimas del purgatorio. Ahora, por favor, todos nos calzamos las botas para atravesar campos y veredas y nos situamos, estéis donde estéis, ahora mismo en ese lugar que tiene que estar azotado por el viento. Quizá llevamos un candil para iluminarnos. Hay muy poca gente, no hay nadie. Y quién sabe si allá al fondo del camino, aparece otra luz, algo tenue. Hay quien cuenta que en la Santa Compaña, 8 o 10 miembros, a la altura del pecho, llevan siempre una luz que te dice que tienes que huir de allí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la leyenda cuando estamos demasiado cerca? ¿Escuchamos la historia? ¿Vamos a ella, Carmen? Vamos a ella. La Santa Compaña. Buenas noches. Estaba a punto de irme a dormir, pero ya sé que vienen para que les cuente una historia. Uno de esos episodios reales que hielan la sangre, porque me imagino que saben que todo lo que yo les cuento ha ocurrido de verdad. Precisamente
esta noche no se me iba del pensamiento la terrible historia de Segismunda y de su pobre y atormentado hijo Paco. Lo que me imaginaba. Noche cerrada y oscura, y el viento silbando entre las ramas del bosque. Por nada del mundo se me ocurriría salir de aquí. Y ustedes deberían quedarse, al igual que yo, bien protegidos en casa. Segismunda era una mujer menuda y bajita, vecina de mis abuelos, que vivía con su hijo en una pequeña aldea gallega, cuyo nombre no diré por respeto a la familia. Había enviudado hacía pocos meses. Su marido murió de repente, de la noche a la mañana, sin que llegara a conocerse exactamente la causa. Fue mi abuelo el que me contó esta historia. Me voy a dormir, madre. Estoy muy cansado. A ver si esta noche puedo descansar. Paco, hijo, ¿qué te pasa? Estás cada día más delgaducho y más pálido. Y apenas pruebas bocado. ¿Estás enfermo? Que no, madre. No me pasa nada. Desde que murió padre y yo me ocupo del rebaño y de las cosas de la casa, pues, tengo más tarea, eso es todo. Además, estos últimos días se ve que no descanso lo suficiente. Muchas veces, cuando me despierto, tengo la sensación de no haber dormido en toda la noche. Pobre niño. Ojalá pudiera ayudarte más, pero soy una vieja inútil, incapaz de hacer nada. Venga, madre. Usted ya hace demasiado cuidando de la casa y vendiendo los quesos. Ande, ande, no se preocupe, que no me pasa nada. Y no le dé más vueltas a la cabeza, que estoy bien. Que, aunque delgaducho, no soy ningún esmirriado. Buenas noches, Paco. Intenta descansar esta noche. Buenas noches, madre. Y no se quede despierta hasta las tantas. ¿Por qué a él? Ánimas del purgatorio. ¿Por qué habéis tenido que elegirlo a él? ¿No tuvisteis suficiente con mi marido? ¿También queréis llevaros a mi Paco? Él es lo único que me queda. Dejad de atormentarlo. Pues no estoy dispuesta a permitirlo. Nunca me lo arrebataréis. Antes prefiero condenarme yo que dejar que me lo matéis poco a poco. Escuchadme bien, ánimas del purgatorio, Santa Compaña o Procesión de los Muertos, como quiera que os llaméis. Voy en vuestra busca. ¡No os escondáis! Tranquilo, Paquiño. Yo te voy a liberar de tu cautiverio. Ahora tú llevas la cruz en esa procesión maldita. Pero esta noche nos vamos a encontrar y no tendrás más remedio que entregármela a mí. A partir de esta noche seré yo quien vague con los muertos hasta que llegue mi fin. Ya huelo a cera. Los muertos andan cerca. Tranquilo, Paco, muy pronto estarás libre. Ahí están esos malditos encapuchados que tienen secuestrado a mi hijo. Ya veo sus capuchas negras y sus cirios alumbrando el camino. ¡Venid! ¡Venid! ¡Que os espero! ¡Callad, malditos! ¡Callad! ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está mi Paco? No tenemos cruz, Segismunda. Estamos buscando a alguien que la porte. ¿No está mi hijo con vosotros? Entonces, ¿por qué está así? No puede ser. Tengo que irme. No. Ahora no puedes irte, Segismunda. ¿Ves? Tu marido viene con nosotros. Él nos dijo que podríamos encontrarte esta noche aquí, en este lugar. Y aquí hemos venido a buscarte. Queremos que nos acompañes por toda la eternidad. No puedo.
Mi hijo me necesita. Mi pequeño. No te preocupes. Si quieres, algún día también lo buscaré. Pero ahora tienes que quedarte. Mira mis ojos, Segismunda. Mira estas dos oscuras cuencas vacías. Ven con nosotros. ¡Madre! ¡Le ocurre algo! ¡Madre! ¡La he oído gritar! ¡Madre! Hijo mío, cuídate mucho. Nunca salgas al bosque de noche. ¡Madre! ¡No! ¡Madre! Desde aquel día, Segismunda acompañó a su marido en la procesión de los muertos. Dicen que cada noche la Santa Compañía sale a los campos y a los cruces de caminos en busca de alguien que porte su cruz. Cuentan que si te tropiezas con ella, estás perdido. Por si acaso, ustedes sigan el consejo de Segismunda. De noche, en casa, que es donde más seguros está. O tal vez no. Buenas noches. Y descansen mientras les sea posible. Uni 28, un viaje a lo más profundo de las creencias populares. Por cierto, Carmen, limbo, purgatorio, términos que quizá muchos amigos no conozcan, la mayoría sí, estoy seguro, pero ¿qué son? ¿Qué dicen? Pues en la teología católica el purgatorio es el lugar de limpieza y expiación donde después de la muerte las personas que han fallecido sin pecado mortal, que sería una ofensa directa a Dios, pero que han cometido pecados en su vida, pues allí tienen que limpiar esas culpas para poder alcanzar el cielo. Sería el estado intermedio donde tú rectificas de los pecados que has cometido en la tierra antes de entrar en el cielo. Y el limbo, en el contexto religioso, se refiere a dos conceptos: un estado de vida después de la muerte en el que no estás ni en el cielo ni en el infierno, o también el lugar donde residieron las almas de los justos anteriores a la redención de la cruz hasta que fueron rescatados por Jesús resucitado. Y ahora esos términos sufren modificaciones importantes. No sé qué os parece, que ahora prácticamente nos hayamos quedado sin limbo, por ejemplo. Allí estaba la historia del maestro Carlos Cala, guiándonos por esas corredoiras, esas encrucijadas. Ahora quizá también es el momento para saber qué opináis vosotros. ¿Habéis sentido ese miedo en alguna ocasión? ¿Habéis sentido el miedo de la leyenda, que sabes que es leyenda, pero que a veces hay gente con nombres y apellidos, aquí mismo en este programa han hablado, que han dicho, yo lo vi? A veces eran solo figuras flamígeras, como varias llamas en línea, sosteniendo otra llama más luminosa en su pecho. La visión de eso, imagino que hace que uno lo describa con mucho más detalle en su inconsciente. Y se ven figuras que parecen vagar como una procesión. ¿Tendrá una explicación? ¿Habrá algún fenómeno lumínico que explique esto? Vamos a escuchar a la audiencia de Milenio 3. Mensajes del 7640. Óscar de Navalcarnero nos dice: cada vez que decís que va a ser un programa duro se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué a la Iglesia le sobra, entre comillas, nos pone ahora el purgatorio?
El catolicismo introduce la idea del purgatorio cuando el Papa Clemente elimina todo lo relacionado con la reencarnación. Acentuar el temor, nos comenta un amigo. Me inquieta mucho el tema de la Santa Compaña. La dramatización que acabo de escuchar me ha puesto los pelos de punta. Increíble. Gracias, amigos, firma Iña. Hola, Iker, la Iglesia cree en el purgatorio. De hecho, recomienda rezar por las ánimas. Lo que ha desestimado es que antes de nacer nuestra alma exista. Siempre os vais al norte, en Almería, en los valles de los ríos Andarax y Nacimiento. Es raro el pueblo que no tenga a su entrada una ermita de las ánimas. Aquí en el Santuario de la Purísima existe aún la cofradía de ánimas que celebra cultos durante todo el mes de noviembre, nos dice Paco Corral desde La Línea. ¿El purgatorio es una idea de raíces paganas o creada durante la oscura Edad Media? Un abrazo, Rubén Cohen desde Madrid. Pues hay varias teorías sobre eso, hay varias teorías que vamos a intentar explicar en un programa monográfico, porque hay quien dice que evidentemente es una idea cristiana, pero hay otras culturas más antiguas que también tienen sus particulares purgatorios. Más de una vez hemos hablado de esa especie de limbo de los egipcios, transformándose en el Ba, en el cual hay un mundo donde el difunto puede volver, puede aparecerse en una imagen de su propio doble, puede romper la dinámica lógica de el cielo, el infierno, el cosmos. Hay muchas culturas antiguas que tenían sus particulares tierras de nadie. Oí que en Galicia una mujer vio a la Santa Compaña y la última persona que la formaba era su vecina. Al día siguiente la vecina murió, nos dice Jesús Herrera desde Gijón. Es el caso de Josefa, que ha hablado para Cuarto Milenio, pusimos su voz, la entrevistamos en su casa, y es verdad, no solo eso. Era una vecina del pueblo, enlutada. Ella tenía 7 años, año 1947. Josefa ya falleció, por desgracia. Y su madre y ella se quedan petrificadas. Va pasando la procesión, siempre según su testimonio, lo más profundo de Galicia, posguerra, imaginaos la escena, y aquella escena o hilera de personas se desvanece justo ante una casa, la esquina del pueblo. Al día siguiente, esa vecina que parecía vagar sonámbula junto a aquel grupo de flamígeros acompañantes, fallecía por un rayo, por una chispa, decía Josefa. Un rayo entró por el ventanuco donde se detuvo aquella procesión y prácticamente la carbonizó. Eran los años 40 y era un pequeño pueblo gallego. Un amigo gallego que nos dice boas noites, compañeros. Su abuela, lo voy a traducir porque no lo escribe en gallego, su abuela dice que vio la Santa Compaña, que era una hilera de luces que observó desde su casa y que a él no le gustaría encontrársela. Concha desde Carmón nos dice que ella ve en la Santa Compaña antes de la muerte de alguien. Un gran libro de Cunqueiro sobre el viaje de unas ánimas acompañando a un músico es Las Crónicas de Sochantre. Muy recomendable, mi favorito, nos dice Luis Car. Llegado a este punto, Carmen, importante que hay mucha bibliografía interesantísima, la de Álvaro Cunqueiro, por supuesto, pero también la de Carmelo Lisón Tolosana, La Santa Compaña, un estudio sobre antropología gallega de este gran doctor, o Xosé Ramón Mariño Ferro, antropólogo de la Universidad de Santiago, con un tratado ya absolutamente, inencontrable, pero recomendable. El título, portada granate, A Santa Compaña. Estando de acampada cerca del monasterio de Cabeiro, uno contó la historia de la Santa Compaña. A medianoche escuchamos cánticos y les dio tanto miedo que durmieron los 8 juntos, nos dice Juan Ángel desde Coruña. Se hablaba además de esos cánticos como precedente a la aparición, cánticos que querían decir, hago el símbolo ahora este de que te marches muy rápido, que te cojas todo lo que tengas ahí junto a la tienda de campaña, toda tu ropa, todos tus sacos, lo que puedas, y huyas, según la tradición popular, que también tenían mucho miedo a esos sonidos los antiguos pescadores, que muchas veces coordinaban su horario para no pasar por determinados sitios de interior, después de abandonar las playas, después de dejar el pescado en la lonja. Incluso en otro tipo de... Decían antes que no nos acercábamos o que solo íbamos al norte. Hablábamos hace poco de Albacete, de la Luz del Pardal. Ahí había otro tipo de apariciones, y lo que anunciaba la aparición siempre cerca del 1 de noviembre, que ya nos vamos acercando, era un sonido, no de cánticos, un sonido muy curioso, un sonido antes de que se vea la luz, un sonido de cascabeles. También el olor a cera o a hueso quemado, porque
También se representa a la Santa Compaña o a la Compañía de Muertos, por ejemplo, en Asturias, con un hueso en forma de tea que es portado por esas ánimas que van en busca de una nueva víctima, de un nuevo muerto. Las almas existen, no estoy seguro, pero en Santalla de Louzara, en Lugo, algo sentía a mi alrededor. Nunca he vuelto a tener las mismas sensaciones, nos dice Marius desde Barcelona. Yo siempre he pensado que el purgatorio es lugar de residencia de cargas profundas de mala conciencia a la hora de morir. ¿Cuándo venís a Valencia? Pues en cuanto la cadena SER de Valencia nos invite, nosotros allí estaremos. 1:36. Vamos a seguir en Galicia. Vamos a seguir hablando de temas tenebrosos, porque la noticia está ahí. Luego hablamos, si queréis, de algunos remedios que la leyenda popular, la leyenda que ya se pierde poco a poco, comentaba como básicos para defenderse o amurallarse si uno tenía la negra suerte de encontrarse a la Santa Compaña. Me estoy acordando ahora de esa maravillosa película. Bueno, hay muchas que tocan el tema de la Santa Compaña, más de las que creemos, pero ese bandido fendetestas y con ese aparecido de la Santa Compaña, ese pobre aparecido que hacía Miguel Reyán en El Bosque Animado, ha habido muchas representaciones y muchos trabajos puramente antropológicos maravillosos, con gente, repito, que dice que la ha visto. Ahí está el fenómeno, ahí está el misterio. Vamos a Galicia, Carmen, porque por desgracia la noticia es otra. En lugares muy parecidos, seguramente en las mismas corredoiras y mismos cementerios, por ejemplo, ya casi abandonados o muy pequeños, donde en su día se habló de Compaña, o donde en su día la profunda creencia en el animismo gallego decía que cuidado a determinadas horas, ahora no es que haya aparecidos, lo que hay es tumbas rotas, y están pasando muchas cosas, demasiadas, lo hago la semana pasada con tumbas profanadas, es increíble. La verdad es que sí, se están produciendo muchísimas profanaciones que ya no solamente se dan en Galicia, sino también en el cercano Portugal. Allí la última de las noticias es que más de 300 tumbas han sido profanadas en los últimos días, y que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, si son sectas satánicas o si por el contrario tenemos a locos, a dementes, realizando todo este tipo de rituales por algún motivo concreto. Hablábamos hace poco de aquel caldo hecho con huesos de difunto. Hablábamos de esos rituales extraños. Hablábamos de 300 tumbas profanadas, cortadas las cruces, sacados los restos, colocándolos a modo de símbolos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Simples juegos extraños, simple manera de pasar el tiempo. Galicia ha sido un lugar referente en este tema, por desgracia. Allí está nuestro compañero Juan G. Vallejo. Juan G., buenas noches de nuevo. Ayer también intervenías. Hola, buenas madrugadas, Iker, ¿cómo estáis? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo estoy justo enfrente del puerto de Vigo. Me cogéis que está aquí la lluvia fina casi calándome. Y bueno, llevo la verdad que 2 días de investigación prácticamente sin parar y con muchas sorpresas, porque en principio hace 2 días por la profanación de tumbas que se dio en Vigo y en Camiñas, en Portugal, se detuvo un ciudadano uruguayo. Hoy he podido hablar con un indigente de aquí de Vigo que convivió con él unos 7 u 8 días en las calles de aquí, y también he podido hablar con José Luis Portela, que es el sacerdote exorcista de la provincia de Pontevedra. ¿Has hablado con un exorcista, Juan? Sí, mañana por la mañana, a las 12 de la mañana, he quedado con él, con José Luis Portela, exorcista del Obispado de Pontevedra. Entonces él conocía perfectamente lo que ha pasado aquí en Vigo. ¿Qué decían? Bueno, primero, la noticia es que aparecieron varios centenares de tumbas en las últimas fechas en toda la región, ¿no? Unas 150 tumbas aquí en Vigo y unas 300 en Camiñas, en Portugal. La sorpresa es que yo hace exactamente 48 horas recibo un mail de Policía Científica de Vigo diciéndome que bueno, que aquello no era más que una gamberrada, pero las conclusiones que llevo hoy, que en 48 horas de investigación, en principio son muy diferentes. Y te explico por qué. Porque la persona que convive con este chico, que he de recordar que la policía, la Guardia Nacional Republicana, le detiene en Camiñas sin que tenga documentación alguna, él supuestamente es uruguayo, aunque el compañero de calle que le he entrevistado hasta hoy para Cuarto Milenio me dice que no, que es de nacionalidad argentina, y él realmente no lleva ningún pasaporte encima. O sea, es la misma persona, el presunto culpable ahora mismo de las famosas profanaciones en Galicia y en Portugal, ¿es el mismo individuo, Juanfe? Sí, la policía, la Guardia Nacional Republicana afirma que sí, la Policía Nacional de aquí de Vigo afirma que sí, que es el mismo responsable, el mismo.
pero de un acto de gamberrada, como se me comenta a mí, como se me pasa a través de un comunicado de prensa, la realidad me parece un poco distinta, y explico el porqué. Porque la persona que convive con este señor aquí, con el que he detenido en Camiñas, que es un indigente, como te estoy diciendo, que está en la calle viviendo al lado del campo del Celta de Vigo, pues me comenta que él por las noches encendía velas de colores y algunos inciensos, cosa la cual me extraña mucho. Resulta que la prensa de Vigo hace un par de días, en unas declaraciones que él hace desde Portugal, dice que unas voces entran en su cabeza y esas voces le empujan a que él rompa las cruces, porque sobre todo lo que ha hecho es destrozo en cruces y en decapitar imágenes de vírgenes, que es lo que he estado hoy todo el día fotografiando y filmando en el cementerio de Vigo. ¿Las has visto? Las he visto, las he fotografiado, las he filmado, y el lunes por la mañana iré a Portugal. Mañana por la mañana, como estoy diciendo, he quedado con el exorcista de la provincia de Pontevedra, con José Luis Portela, y José Luis Portela me afirma que por los datos que yo le he pasado sobre esta persona, él piensa que estamos ante un miembro de una secta satánica. Entonces, como te digo, ante las declaraciones de Policía Nacional y ante lo que yo me estoy encontrando aquí, de una realidad muy diferente. Realmente, este señor, que en principio ha pasado a un psiquiátrico cerca de Camiñas, en Portugal, según me comenta la persona que ha convivido con él, no tenía ningún tipo de deficiencia mental, con lo cual yo no me cuadra con las declaraciones que ha hecho hasta ahora la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Pero no solo eso, sino el tema de las velas de colores, los inciensos por la noche, o por ejemplo que la máxima autoridad eclesiástica de esta ciudad y de esta provincia de Pontevedra me diga que él piensa que tiene relación directa con sectas satánicas, porque efectivamente, más que profanación de cadáveres, lo que ha pasado en Portugal, y aquí en Vigo, es un atentado directamente contra las cruces o las vírgenes, decapitando a las vírgenes, que tengo muchas de ellas fotografiadas. O sea, Juanje, un ataque más a la imagen sagrada que al cuerpo de una persona. Total y absolutamente. Al cuerpo de una persona, en Vigo, lo que yo he visto esta mañana, unas 150 tumbas, absolutamente ni un solo cuerpo profanado. En cambio, las cruces y las vírgenes decapitadas, ya te digo, más de 150, Iker. Entonces... La crónica nos la trae nuestro compañero Juan Jesús Vallejo, siempre detrás del misterio. Juanje, como te ocurre en muchas ocasiones, empiezas a ver una diferencia abismal entre los comunicados oficiales, entre lo que se quiere decir a la prensa, entre lo que copia la prensa muchas veces casi sin pensar, y entre lo que de verdad investigando parece que hay en el fondo. Una vez más, esas dos líneas de investigación, una la oficial, la que hace que se silencie el caso, que nadie se preocupe más, y lo que hay ahí de fondo parece que difiere mucho, ¿no? Hombre, son radicalmente diferentes, sí, que desde la opinión, como ya te he dicho, de don José Luis Portela, el sacerdote que es exorcista de la provincia de Pontevedra, a lo que me dice Policía Nacional, nada que ver. Pero claro, o sea, yo he tenido la suerte de estar ahí con el indigente con el que convivió el detenido en Portugal, y lo que me comenta sobre él, primero que no es uruguayo sino argentino, o sea, fíjate ya esa diferencia incluso en nacionalidad, y luego aparte el que todas las noches se encendiera velas de colores y inciensos, y nunca le decía el por qué lo hacía, ¿no? Me decía además que era muy cerrado en ese respecto. Entonces, o sea, él solito se cargó, se puede decir así, casi 500 tumbas. Perdona, y que son además las 2 menos cuarto de la mañana, y yo sigo con funcionarios del Ayuntamiento de Vigo que están todavía esta noche conmigo charlando, porque visualmente conocen al detenido, y ellos son los primeros que dicen que es imposible que una sola persona hiciera eso. El problema es que no puedo dar sus nombres, porque el Ayuntamiento de Vigo, tras aparecer este caso en España Directo, ciertas personas en el diario Faro de Vigo, no pueden dar sus nombres. Todavía a esta hora estoy con ellos, así que desde Juanje, hoy por la mañana que ¿en los cementerios se ha hallado algún otro tipo de característica que haga pensar que puede tratarse de alguien relacionado con el satanismo? ¿Números, triángulos? Nada, absolutamente ni un solo símbolo, ni en Camiñas, según tengo entendido, y Vigo, que ya te digo, o sea, las áreas 8 y 9 exactamente del cementerio son las que han sido destrozadas, absolutamente ni un símbolo. Lo que es muy, muy macabro es, ya te digo, el destrozo de cruces, y lo que más me ha impresionado, la decapitación de vírgenes.
Una imagen propia del Exorcista, nunca mejor dicho, lo de las vírgenes decapitadas, que aparece además en esa película. Juanje, lo más curioso es que, bueno, hablamos de una zona de España, pero nuestras últimas informaciones, lo dábamos hace unas semanas, es que en diferentes puntos de la península y también en las Islas Canarias, con ese caso extrañísimo de ese alcalde acusado, por lo menos hace un tiempo, veremos en qué queda todo eso, de profanaciones o de ritos, es que algo se está moviendo, algo está pasando, y tiene a los camposantos como lugar de actuación. Mira, para que te hagas una idea, Iker, fíjate que yo desde las 9 de la mañana que veo el cementerio, y son las 2 menos cuarto, repito, y sigo investigando aquí, de los datos que he conseguido, por ejemplo, que me sigue sorprendiendo, aparte de que aquí me dicen que es imposible que una sola persona hiciera tal cantidad de destrozos, además sin ningún utensilio. Y sin ser vista, imagino. Y sin ser vista, pero por ejemplo, fíjate qué dato más curioso, Iker, me dan esta mañana, y todavía lo estoy charlando, un recorte de prensa del año 1984, donde en el cementerio de Tui, que pertenece al mismo obispado, que está muy cerca de aquí de Vigo, donde yo estoy ahora mismo, una serie de individuos, o un individuo, no se sabe, profana un cadáver de una niña recién enterrada y la pone en posición de rodillas delante de una virgen, pocos días después de su muerte, año 1984. El recorte de prensa ya está en mis manos. O sea, toda una cantidad de hechos macabros que me hacen pensar o sospechar que lo que yo estoy investigando hoy aquí, y sabes que hace 2 días cuando salí de Madrid venía con mucho recelo después del detenido que había en Portugal, han cambiado las líneas de investigación al 120%. Pues seguimos esperando esas noticias, Juanje, como suele ocurrir cuando uno va al lugar de los hechos, cuando empieza a investigar, cuando empieza a hacer los viajes y empieza a indagar preguntando de verdad, pues parece que se encuentra con una realidad que seguramente no veremos plasmada más que en muy poquitos sitios. Uno de ellos será Milenio 3 y Cuarto Milenio, por supuesto. Gracias, Juanje, un abrazo muy fuerte y buena noche. Un abrazo muy fuerte, Iker y Carmen. Buenas madrugadas. Por cierto que siguiendo la crudeza de la noche tenemos una noticia que iremos ahondando en ella, tiene que ver con Toledo, la ciudad mágica por excelencia de nuestro país, y una empresa donde parece que están ocurriendo cosas, en una planta superior de una empresa. Tenemos ya alguna información, se habla de poltergeist, de una extraña figura en la pared, una especie de sombra con posibilidad de movimientos que ha, digamos, amedrentado a varias personas que eran compañeros trabajadores de esa empresa. Se ha empezado a difundir la psicosis del miedo. Lógicamente hay un momento en que uno no sabe ya si esa psicosis del miedo provoca los fenómenos o los fenómenos han provocado el encendido de una chispa que es la que hace que se queme todo. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente nos encontremos con una cosa igual de interesante, que es cómo el miedo se contagia incluso en personas que no han oído la historia, en personas que trabajan allí y que empiezan a sentir cosas extrañas. Es un fenómeno todavía no muy bien investigado. Toledo es un lugar donde debajo de cada piedra hay mucha historia, y en este lugar, en pleno casco antiguo, parece que están ocurriendo cosas. Intentaremos descubrir qué hay de verdad, qué hay de sugestión, qué hay quizá de fraude, aunque parece que este caso de fraude nada, y las personas están dispuestas a que investiguemos. Os damos la noticia porque es nuestra obligación. La última noticia de poltergeist en España está ocurriendo en Toledo. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Voces, sobre todo voces, sonidos que podrían ser perfectamente explicables pues por cañerías, por crujidos de la madera, pero sobre todo lo más interesante puede ser la visión por parte de diferentes funcionarios o diferentes trabajadores de una sombra, una figura humana que se mueve muy pegada a la pared, es decir, no un espectro o una aparición, si es que existen, con volumen propio, sino pegada a la pared en un lugar donde no hay ventanas, donde no hay posibilidad de reflejos, y que han visto varias personas. Vamos a intentar investigar, y por cierto, si sabéis algo, 7640, palabra clave Milenio, ya lo sabéis, sorteamos como siempre los sábados que nos dejan sortearlo, ese libro de Aguilar, Milenio 3, vuestro libro. Como el tema va a seguir duro, porque hay noches que, bueno, coinciden los astros informativos en que esto pase así, hay muchas noticias impactantes, vamos a poner un poquito de frescor con otras noticias que por lo menos pues no son tan dramáticas. Eso sí, no dejan de ser curiosas. Hablamos de enfermedades raras, hablamos de
contaminación y hablamos del camachuelo trompetero. ¿Sabes qué es eso, Carmen? Pues no, la verdad es que no lo había oído nunca. Pues yo tampoco lo sabía. Camachuelo, que nos lo cuente me suena a Santiago Camacho. La ciencia siempre presente en Milenio 3. Carlos Cala, su cronista. La contaminación ambiental sigue siendo uno de los problemas más acuciantes de nuestro mundo. El Instituto Black Smith en Estados Unidos ha situado en una lista los 10 lugares más sucios del planeta. El ranking lo encabeza Linfen, en pleno corazón minero de China. Le sigue la zona rusa, donde la antigua URSS fabricó armas químicas como el gas sarín o el mostaza. El material sobrante se vertió a un río que sigue contaminado y que abastece de agua a la población. De hecho, 5 de los 10 lugares más contaminados pertenecen a la ex Unión Soviética, aunque también hay vertederos de este tipo en África, en la República Dominicana o en Perú. La contaminación es muy perjudicial para el ser humano, afecta al desarrollo de los niños y acorta la esperanza de vida, además de provocar numerosas enfermedades. Por eso, en España, el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley que tendrá que votar el Congreso, en el que se obliga a las empresas que contaminan a que paguen por ello. Además, tendrán que reparar el daño que provoquen. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente. Producido el daño ambiental, por supuesto, informar, adoptar medidas de manera inmediata y las medidas reparadoras que consigan la recuperación del espacio. La norma establece sanciones que pueden llegar hasta 2 millones de euros y la suspensión durante un año de la autorización para la empresa que incumpla alguna de estas obligaciones. Investigadores españoles han descubierto una nueva consecuencia del cambio climático en nuestro país. Debido a este fenómeno, se ha extendido por el sureste de España un ave originaria de África. Se trata del camachuelo trompetero, que ya se encuentra en la península debido al aumento de las temperaturas y al descenso de las precipitaciones. Su presencia también es un indicador del incremento de la aridez del suelo en el área mediterránea. En Madrid se está celebrando un congreso sobre enfermedades raras. 7 de cada 100 españoles sufren algún tipo de dolencia de este tipo. Son difíciles de diagnosticar, desconocidas en muchos casos y para las que no existen tratamientos claros o medicamentos. Casi siempre estas enfermedades tienen origen genético. Solo la mitad de los afectados llega a vivir más de 30 años. Ángel Nogales es médico experto en enfermedades raras. De 5 a 8 cada 100 personas. ¿Y por qué son tan importantes? Pues porque son enfermedades que afectan, como digo, gravemente a la persona que lo sufre, de tal manera que la mortalidad es muy elevada, la morbilidad también, se mueren más de un tercio durante el primer año de vida, y eso es muy importante, y a los 30 años llegan a esa edad más o menos la mitad de los que padecen estas enfermedades. Científicos del Museo Victoria de Melbourne, en Australia, han presentado un fósil de pez de hace 380 millones de años. Según los expertos, sería la prueba de que los peces dieron el paso del agua a la tierra mucho antes de lo que se pensaba. Gogonassus, que así se llama el pez, tiene las aletas muy avanzadas, como si se tratara de la extremidad de un anfibio. Este fósil es 5 millones de años más antiguo que el Eustenopteron, que hasta hace poco se consideraba el pez antepasado común de todos los animales terrestres. Expertos medioambientales del gobierno chino han alertado sobre la grave contaminación que sufre el mar de Bohai, una gran bahía que sirve de entrada a Pekín. Pues bien, corre el riesgo de quedarse sin rastro de vida animal y vegetal en un plazo de 10 años. El mar de Bohai recibe casi 6.000 millones de toneladas de residuos industriales al año y también de basura no tratada. En menos de una década podría convertirse en un mar muerto. Incluso si se parase ahora radicalmente la contaminación, tendrían que pasar 200 años hasta que quedase totalmente limpio. Y terminamos con un dato para pensar. Según un informe de Medio Ambiente, en España apenas se recicla un 20% de las 15.000 toneladas de pilas, unos 400 millones, que se utilizan en nuestro país. Las pilas son muy contaminantes si se arrojan a la basura y no son tratadas convenientemente mediante un proceso de reciclado. Dos menos 5, con esta música que tiene ecos del Perú, precisamente, nos vamos a ese país lleno de magia, ese país lleno de misterio. Primero, un ovni. Segundo, una noticia alarmante sobre Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas. El ovni. Hace pocas horas, decenas de vecinos de la localidad peruana de Huaytará observaron como un objeto volador no identificado cruzaba los cielos realizando movimientos imposibles. El ovni causó alarma entre los pobladores de la zona, ya que temen que este nuevo objeto volador sea el aviso de alguna catástrofe. Un trabajador
de la empresa Buenaventura Ingenieros vio el ingenio cuando realizaba una voladura de suelos e incluso le dio tiempo a realizar una fotografía. Ahora el ufólogo Anthony Cloy, que relaciona los avistamientos ovni con las explotaciones mineras, porque dice que se han dado muchos casos en los que coinciden las dos cosas, está sometiendo la fotografía a un minucioso análisis para descartar que se trata de un fraude. Ayer hablábamos de ovnis en Puerto Llano, ciudad minera, donde las haya. Qué curiosidad, qué casualidad. ¿Machu Picchu se derrumba o no se derrumba? Pues ahí está, porque debido a las lluvias caídas en la zona, la ciudadela de Machu Picchu registra hoy 4 fallas críticas. Esto es lo que asegura el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Se han detectado serios problemas en el Torreón, el templo principal, el Intihuatana, que es el observatorio solar, y el templo de las 3 ventanas. Víctor Carlotto, director geocientífico de la institución, ha declarado que se están planteando la restauración del sistema de drenaje y la ampliación de la colocación de pisos impermeables, pues en la época inca también llovía, pero había techos y sistemas de drenaje, y estos están ahora destruidos, por lo que el suelo se hace menos resistente. Ya en el año 2000, una misión de científicos japoneses alertó sobre los deslizamientos que se estaban produciendo en la zona. Esta semana se realizará un foro de geología en el que se expondrá el mapa de peligros de Machu Picchu, que incluyen las fallas mencionadas y otras zonas menos críticas. Es curioso que Noel haya elegido esta música precisamente porque esta música era uno de los capítulos de una serie mítica, En busca del misterio, que hablaba de Machu Picchu, y allí donde se puede ver la piedra de Intihuatana, es un lugar donde se demuestra que todo es perfectamente controlado, perfectamente seguido por unas normas matemáticas que parece que se perdieron. Una cultura muy interesante, de la que habrá que descubrir nuevas cosas, cultura que se enterró prácticamente en el cieno de la historia. Carmen, mensaje 7640. Almu desde Málaga nos dice: hola amigos, qué miedo la dramatización, pero da más miedo la locura humana. ¿Qué pasa con tanta profanación? Qué pena, de verdad. Hola amigos, somos Isra, Vane y Debo. En mi pueblo, en Segovia, también profanaron tumbas. Todavía hoy recordamos con pena, rabia y miedo. Estoy sola en la cama y me está entrando un escalofrío y los vellos los tengo en pie. Estoy embarazada y hasta el niño lo está escuchando porque está pegando unas patadas. Pues mejor que nada, corta, pon música clásica y tranquilízate. Por favor, cuidado con lo que decís. El sacerdote exorcista no puede ser del obispado de la provincia de Pontevedra, será de la diócesis de Tui, Vigo. Sí, pero tiene que tener el sacerdote exorcista lo que es tiene que dar el visto bueno para que ese sacerdote realice exorcismos, con lo cual el obispado le tiene que dar permiso. Interesantes satanistas infiltrados entre mendigos, nos dice Guillermo desde Soria. Estoy en el campo dando un paseo, aligero el paso porque me está entrando pánico. Hola Iker, es fascinante la atmósfera que creáis en los programas, hacéis vivir las historias intensamente. Enhorabuena y saludos desde Pamplona. Hace años, una noche en un monte de Lugo, mi compañero y yo, estando vigilando una línea de alta tensión, los dos percibimos el olor a cirio quemándose. Historias de leyenda, historias de viaje, historias de la España desconocida. Seguimos con muchas más cosas. Ahora las noticias, volvemos después en Milenio 3. 2 y 8 minutos. Ya estamos aquí. Casi no puedo ni hablar. Y casi no puedo ni hablar cuando he visto este titular aquí. Madre mía. Macabro final de un cuento de hadas. Una de esas noticias que, caramba, pues también, como decíamos, tienen que coincidir con este programa, que ya de por sí es un poco siniestro, hay que decirlo. Menos mal que luego vendrá Alberto con la sección Mente Positiva y nos quitará un poco telarañas de la cabeza. Pero esto existe, hay que contarlo. ¿Qué cuento de hadas, Carmen, y por qué macabro final? La historia es de Zachary Owen y Addie Hall. Ha salido reflejada a nivel mundial en muchos medios de comunicación, pero fueron 3 diarios estadounidenses los que les convirtieron en un ejemplo de esperanza para los supervivientes del huracán Katrina. Hall se enamoró de Bowen, un guapo y robusto joven que había servido en el ejército estadounidense en Afganistán e Irak, en la noche en la que el huracán golpeó con furia Nueva Orleans. Ella, al verle, le ofreció guarecerse de la tormenta y desde entonces no se separaron. Todo parecía una historia digna de un cuento de hadas hasta que el pasado martes el joven, de 28 años, se arrojó desde el 7º piso de un hotel de Nueva Orleans, no sin antes grabar con una cámara de vídeo sus últimas palabras.
Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontró una carta de Bowen en la que pedía a los agentes de la autoridad que fueran al apartamento que había compartido con Hall. Allí, en la cocina, la policía halló en el interior de una olla la cabeza de la chica carbonizada e irreconocible. Sus brazos y piernas estaban en el horno y su torso dentro del frigorífico. En una segunda carta explicaba con todo lujo de detalles cómo le había dado muerte, asegurando que la estranguló en el baño antes de trocear su cuerpo y que había estado viviendo durante casi 2 semanas con el cadáver de la joven. Macabro final a un cuento de hadas. Además, Ahora comprendo el titular. Además, Iker, el dueño de la casa que alquilaron para vivir, Leo Wagner, situada, esa casa estaba justo encima de un local dedicado al vudú. Están investigando si puede relacionarse con él o no, pero decía el dueño de la casa que se la alquiló que desde hace unos días el joven ya la había echado a ella de la casa por mentirle y que tenían continuas disputas. Hoy la Santa Compaña, esa leyenda, quién sabe si con parte de realidad, está sirviendo un poco de hilo conductor común. Decía la memoria popular, los antropólogos que han trabajado en el asunto con honestidad y con datos curiosos que hay un límite en que no se pueden explicar. Hay gente que dice que la vio, esa procesión que a veces se esfuma en determinados lugares. Quedaos con este detalle. En ocasiones esos encapuchados, esas figuras, sea lo que sean, desaparecen en un punto, parece que la tierra se los traga. Por cierto que también esa memoria colectiva popular antigua, ancestral, habla del círculo. Hay que hacer un círculo con una rama para protegerse si uno ve la Santa Compaña y permanecer en silencio absoluto. Así hizo Josefa en su día, permanecer como una estatua de cera, junto a su madre, que no movió un párpado. Durante casi 30 segundos, aquellos individuos, aquella hilera de figuras, sin cara, pasaron lentamente. Al final la vecina, siempre según su testimonio. Un testimonio que es antropología pura. Esta sabiduría popular habla de que el círculo es trazar una especie de barrera entre ellos y nosotros, y es que ellos son algo más que la imaginación, transmitida de generación en generación. Yo entrevisté a personas y decían que habían visto este fenómeno, y me parecieron honestos. ¿Qué es lo que vieron? Eso ya quizá depende de vuestra personal reflexión. ¿Puede existir la Santa Compañía? ¿Hay sitio para ella en el mundo de hoy? ¿La hemos marginado pero sigue vagando quién sabe con qué oscuros objetivos? Ahora vamos a recibir a nuestro compañero Santiago Vázquez, que se reengancha a esta nave del misterio, y el caso que trae es de esos que me gustaría que comentaseis. Quiero vuestra opinión, 7640 como siempre, porque este programa es vuestro. Lo hacéis vosotros y lo vais transformando con vuestras preguntas. Hace un tiempo, uno de esos mensajes cortos decía algo así como: ¿hay apariciones de suicidas o casos de suicidio que provocan fenómenos parapsicológicos? Creo que hay uno que va a merecer mucho la pena. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Bueno, pues ya era hora de que don Santiago Vázquez regresara a esta sección que es la suya, que tantos y tantos adeptos ha logrado a lo largo de la pasada temporada. Santi, muy buenas noches, bienvenido una vez más a esta tu segunda temporada en la nave del misterio, en Cuarto Milenio. Buenas noches, Iker, ya sabes que es un placer estar aquí contigo en este querido programa. Y volvemos a estar tú y yo aquí en penumbra, hablando de cosas, hemos reflexionado, hemos hablado mucho. Sí. Y Santi, yo sé que para empezar la primera sección de esta nueva temporada, tú me traías un caso que consideras de esos espectaculares, fuertes, apenas sé nada de esta historia, pero tú me dices que es muy, muy impactante y quizá ilustrativa de muchas cosas que ocurren. ¿Me la quieres contar? Sí, sobre todo porque da que pensar al final, pero antes hay que hacer una exposición de los hechos, lógicamente. Se trata de un caso que se produce por primera vez que se tenga noticia en 1978, concretamente. Nos situamos en Sevilla. El caso viene investigado por Germán de Argumosa, el profesor Germán de Argumosa, que después me lo cuenta.
El caso es que don Germán se había desplazado a Sevilla a un ciclo de 3 conferencias en el Ateneo, una sobre filosofía de la ciencia, otra sobre filosofía de la parapsicología y otra sobre exégesis bíblica. En la segunda conferencia, después de la segunda conferencia, se acerca a él un señor. Era un hombre de origen británico, de aproximadamente unos 50 años de edad, que le pregunta si puede hablar con él en privado. Y le cuenta una experiencia. Se trataba del director de un centro docente inglés, un instituto británico, que se encontraba en Sevilla, que había pertenecido, este es un dato importante, a una famosa familia de ganaderos en Andalucía. Décadas atrás, en ese palacete, en esa casa, había vivido esa familia. Pero en ese momento ya era un colegio británico. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontraba este señor, la primera vez que ocurre, mes de enero, en el despacho, con la puerta abierta. Desde el despacho, desde donde él se sentaba, tenía acceso a un tramo y luego ya la escalera que bajaba hasta el patio. En un momento determinado él levantó la vista y se encuentra Iker con la imagen de una chica. Claro, eran ya las 10 de la noche aproximadamente, todos los alumnos habían marchado ya, y lo que le llamó la atención fue el vestido, los ropajes, cómo iba vestida esta chica, porque iba vestida de una forma muy antigua, muy anticuada. Entonces se levantó rápidamente de su asiento y fue hacia la puerta. ¿Y qué es lo que ve? Ve que esa chica baja las escaleras, pero no de escalón en escalón, sino, primero, que no se le veían los pies, no tenía pies, eso para empezar, cosa muy frecuentísima en espectros, como bien sabes, y después, otro dato importante, y es que bajaba las escaleras como deslizándose por un plano inclinado, deslizándose. Lo que terminó de ver colmó su estupor, y es que al llegar abajo, después de las escaleras, al rellano, al lado concretamente de una de las columnas, ahí se hundió, poco a poco, como si se tratase de arenas movedizas, como si se hundiese en arenas movedizas. Santiago, llegados a este punto es importante recalcar, tú lo hiciste varias veces la pasada temporada, eso de miembros que no aparecen, y sobre todo miembros inferiores, un clásico, ¿no? Es un clásico, efectivamente, así es. El que no haya movimiento de pierna físico, de rodilla, al andar paso a paso, sino que sea como una imagen que avanza. Recuerdo un caso en Cáceres de unas apariciones en Saucedilla, que las niñas decían que aquella especie de figura muy parecida andaba como con un patín invisible debajo. Exactamente. Otro clásico. Exactamente, así es. Tanto en fantasmogénesis como en espectrogénesis, fantasmas y espectros, son muy frecuentes dos cosas. Una, que no se le vea los pies, no tienen pies habitualmente, y lo que tú apuntas perfectamente, que es que se deslizan, es decir, no caminan. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no caminan, van deslizándose, como flotando, y también otro dato importante que no hemos mencionado, y es que aparecen por encima del suelo, no a nivel del suelo, sino siempre con unos centímetros por encima del nivel del suelo. Esta fue la experiencia, la primera vez. Eso se repitió por 3 veces. 3 veces. Por 3 años. Con ese final también tan extraño de siempre, irse hacia abajo. Exactamente, siempre haciendo el mismo recorrido. No he dicho una cosa importante, y es que esa chica aparecía saliendo o surgiendo, esa formación, de una puerta que estaba condenada, de una puerta que estaba sellada, que no se utilizaba. Esa puerta daba acceso a lo que hacía muchísimo tiempo, décadas, en su día fue la capilla de la casa de esa familia de ganaderos tan importante. La capilla, bien, pues de esa puerta condenada surgía la chica.
Hemos dicho que era el tercer año consecutivo cuando acudió este señor a Germán Argumosa para contarle el caso, que aproximadamente en las mismas fechas, mes de enero, prácticamente en el mismo día, se aparecía. Hay un dato, y es que este director tenía un perrito ciego, de pelo corto, que siempre estaba entre sus pies, en el despacho, que le acompañaba horas y horas trabajando allí. Y curiosamente, y que fíjate qué interesante, ya hemos dicho que era ciego el perro, cuando se producía la espectrogénesis, la aparición, el perrito se ponía a temblar. Entraba en un estado de excitación y se ponía a temblar, a tiritar. Otro elemento típico de animales que detectan una energía que nosotros no podemos ver. Exactamente. 3 ocasiones. Sí. Y de repente imagino que este hombre, su inquietud, no incredulidad, porque lo está viendo siempre solo él, ¿o hubo más testigos en alguna ocasión? Claro. Esta pregunta es fundamental. A raíz de una exposición en radio y demás, aparecen más testigos. Contacto con una persona, Enrique concretamente, que había sido en aquellos años, alumno de aquel colegio. Y me cuenta que hubo muchos más testigos que habían visto a la chica. Siempre haciendo el mismo recorrido, saliendo de ese punto, bajando a las escaleras. Todo el mundo veía como lo vio el director de este centro, es decir, con el mismo vestido, me la describió, una chica morena con el pelo largo, pálida, muy pálida de piel, muy blanca, con un traje oscuro. Todos los testigos, Iker, coincidían en lo mismo, en el recorrido, en la descripción. Interesantísimo, por lo tanto. Sobre todo porque tú nos has enseñado muchas veces, nos has contado casos de, parece, visiones encadenadas por algo a un sitio. Exactamente. Y que repiten constantemente como si fuera una película sin final. Exactamente. Para llamar la atención de algo que les ocurrió. Exactamente. Eso es lo importante. Llamar la atención. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué? Se abre una investigación histórica y se acude al cronista de Sevilla, por aquel entonces. Por la descripción que dio el director de este centro, el cronista de Sevilla dató los ropajes de esta chica en los años 20, aproximadamente. Pues bien, en 1921, una hija de esa familia de ganaderos se había suicidado en la capilla de esa casa. ¿Qué significado tenía, Santiago, ese hundimiento en el suelo? ¿Señalaba algo? Claro, señalaba un punto, es decir, hace un recorrido, sale del lugar de donde se quitó la vida, que fue a la capilla, hace ese recorrido, ese tramo, baja las escaleras y se hunde ahí. Es como, digo es como, porque siempre hablamos en hipótesis, es como si no pudiera pasar de ese sitio. Es como si de alguna forma la pena teológica, digo teológica porque hasta hace no demasiado tiempo, siglos, 2, 3 siglos, hubo muy buenos teólogos de la Iglesia que sostenían que el purgatorio se cumplía en el lugar en el que se vivió. Esto hubo muchos teólogos, más de uno, y muy buenos teólogos además, que sostenían esto. Ligados a su propia tragedia, entonces. Santiago. Exactamente. Pero, ¿y qué ocurre? Me hablabas de año 78, las primeras apariciones. ¿Hasta cuándo se prolongan o cuándo esto cesa, si es que cesó? Cesó, tardó tiempo, Tardó tiempo. Unos años estuvo esta chica estuvo apareciéndose durante unos cuantos años, y que tengamos noticia, hasta el momento, el director fue la primera persona que vio a la chica, pero después hubo más, incluso alumnos de ese colegio vieron a la chica en ese tramo, haciendo ese recorrido. Pasado un tiempo, años 80 aproximadamente, mediados de los 80, pues se fueron espaciando las apariciones. Esto es muy frecuente también en espectrogénesis. El espectro poco a poco empieza a desaparecer, incluso su aparición, físicamente hablando,
empieza a ser como más traslúcida, como si hubiera... Pierde nitidez, pierde exactamente, fuerza. pierden fuerza, pierden nitidez, pierden colorido y poco a poco se van difuminando hasta que desaparecen, dejan de aparecerse. Año 1978, Sevilla, informador principal Germán de Ergomosa, un caso de esos de espectros clásicos que uno ubica siempre en las viejas posadas o capillas inglesas, que ocurrió en plena ciudad de Hispalis, Santiago. Así es, así es. Además en casa de una familia que lógicamente no vamos a decir quién es, pero de una familia muy conocida en su día, de ganaderos en Andalucía, y avalada con, como tú bien dices, una documentación avalada por el profesor Ergomosa y por el entonces cronista de Sevilla, y con toda la investigación que se hizo, que se abrió históricamente, viendo archivos y comprobándose efectivamente que una de las hijas de esa familia se había suicidado precisamente en el año aproximado que el cronista dató el vestido de esa aparición, 1921. Suicidio, tema espinoso, eso es lo más importante, quedaría y dará para otra sección. Da para otra sección, sí. Santiago, como siempre, bienvenido, gracias por este caso. Un placer, Ike, buenas noches. Allí estaba el caso y además tenemos la noticia más extraña. Cada semana vamos a ir destacando, algunas son muy extrañas siempre. Luego también tenemos la buena noticia, que es importante no perder perspectiva. También hay buenas noticias, aunque no suelen contar habitualmente. La más extraña nos lleva a Colombia, Carmen. Allí cientos de personas se reúnen cada día ante la imagen de la Virgen María, que al parecer desde hace varias semanas se mueve inexplicablemente. Los hechos se han producido en la localidad colombiana de Santa Rita. Desde hace 2 semanas son numerosos los testigos que han asegurado que vieron como una pequeña estatua de María Auxiliadora movía parte del tronco y la cabeza hacia los dos lados y también hacia adelante y hacia atrás. La figura tiene más de 30 años, además es manca, le falta incluso el niño que tiene en sus brazos y era muy conocida en la localidad. La Iglesia por el momento no ha emitido su veredicto, aunque el párroco de la localidad admitió que él también presenció el fenómeno. Que es el que saltaba las tapias del Camposanto. Qué paseo dimos por allí, ¿verdad? Sí, pero me imagino que este amigo o amiga se refiere a esos sonidos que emitimos desde la Torre Magdala, donde aquellos se golpetazos oía ese del viento. Efectivamente. Por cierto, Alberto, ¿estás preparando ya ahí, y menos mal para una noche como hoy, la mente positiva, no? Sí, seguimos con claves... Hace falta para contrarrestar, ¿eh? Sí, seguimos con claves para hacernos un poquito más felices, o por lo menos para reflexionar sobre ello, que es lo único que pretendemos. Pues en unos minutos. Hay un mensaje que simplemente nos dice, después de lo que ha relatado Santiago Vázquez, me he quedado helado. Uf. Es que ¿quién no se queda helado escuchando a Santiago Vázquez? Nos trae unos temas que nos dejan un poco... Seguiremos investigando, ¿eh? Seguiremos investigando. Hola amigos, estamos estudiando el MIR en Oviedo y todos los fines de semana dejamos los libros para escucharos. Enhorabuena por el programa, María y Paloma. Gracias, gracias, gracias.
Hola, soy Amparo de Valencia. En mi pueblo se decía que cuando pasaban volando 2 cuervos por el campanario, alguien iba a morir. Y es que no fallaba nunca. Un día hacemos un programa, Señales de muerte según la tradición popular. ¿Os hace? Por cierto, una pequeña nota. Mañana vamos un poco más tarde, en Cuarto Milenio, ¿eh? Sí, porque hay un documental especial. Muy interesante, que merece la pena seguir. Así que mañana no os asustéis, porque luego volveremos siempre a eso de las 11 menos cuarto. Pero mañana un poquito más tarde. Hay que estar casi pendiente hacia las 11:30, 12 menos 20. Hay que estar ahí. No sé exactamente la hora, pero empezamos un poquito más tarde. Pero sabemos que a pesar de que sea esta semana va a merecer la pena y vais a estar ahí. Por cierto que hubo un récord de audiencia la semana pasada, gracias a todos los milenarios. 2 vigilantes de Madrid que nos piden ayuda, nos pondremos en contacto con ellos porque al parecer en la propiedad que están vigilando dicen que tienen una casa donde ocurren cosas extrañas, golpes, luces que se abren y se cierran, que necesitan de nuestra ayuda. Pues si necesitan nuestra ayuda, allí acudiremos. Con respecto a la noticia que hemos dado del objeto volante no identificado que ha sido avistado en Perú, yo iba por un campo casi de noche y vi una nave a mucha velocidad, pero lo curioso era que no hizo nada de ruido. Lo vi a poca distancia. ¿Qué podía ser, Iker? Bueno, pues no sé qué podía ser, sinceramente. No te voy a engañar. Lo que sí es cierto es que los casos de ovnis que son más extraños, más raros, todos tienen una singularidad, o casi todos. Nunca se puede afirmar con rotundidad algo diciendo todos, porque hay casos y casos, pero es el absoluto silencio. Hablábamos hace poco, o ayer mismo, de objetos volantes sobre Puerto Llano, o sobre las Bardenas Reales, y lo que impresionaba era que grandes artilugios que parecían ingenios mecánicos, que parecían algo sólido, propulsado por potentes motores, pues no hacían ningún ruido. Y hay ocasiones en las cuales el testigo que ve algo, sobre todo cuando son casos cercanos, que no solo es que el objeto no hace ningún ruido, sino que un minuto antes el entorno no hace ningún ruido. Los pájaros se callan, los ríos si hay cerca dejan de escucharse, no pasa ningún coche aunque la carretera sea perfectamente transitada habitualmente, o sea, como si el entorno y no solo el objeto cambiase, con lo cual ahí se abre un abanico interesante, ¿no creéis? En un piso viejo de alquiler, mi perro miraba la pared y lloraba. Mi crío, con 4 años, lo llamaba el piso del frío. La verdad es que daba miedo. Otro elemento clásico también que diría Santiago, ¿no? El frío, la termogénesis. Luisa nos dice, me contó un camionero que en un área de servicio a 20 kilómetros más o menos de Gasteiz, la vio desde la cabina. Se despertó porque el viento parecía que se lamentaba. Se refiere a la Santa Compaña. Caramba, Vitoria. Y yo sin saberlo. A más o menos 20 kilómetros. Qué vergüenza, ya no te respetan ni muerto. A ver cuándo hacéis un programa para veros en Madrid. Era con pues hay que intentarlo, amigos, porque hay una cosa que está muy clara. Nunca penséis que nosotros elegimos los sitios donde hacer los especiales, sino que son las emisoras de la cadena SER las que piden que nosotros vayamos. Se organiza el evento porque esas emisoras lo piden y nosotros vamos. Si queréis que Milenio vaya a vuestra ciudad, pedirlo en la emisora, solicitarlo. Pero ojalá podamos hacer este verano sí, porque el verano pasado hay que decir que, claro, yo tenía intención de hacer algo tipo alerta ovni o algo. Proponednos algo, la gran reunión milenaria. ¿Os imagináis lo que puede surgir, lo que puede pasar si juntamos hace 2 años a 8.000 personas? ¿Qué puede pasar este año? Bueno, pues también quiero vuestras ideas para que sea mucho más que una alerta. Podamos hacer y vivir muchas cosas. El año pasado tuvimos el problema no, pero sí de horarios, con el Mundial, la información que había que dar del Mundial, y nos pareció idóneo dejarlo para próximas fechas. Es importante que desde ya vayáis dando ideas. Madrid, porque es el lugar que siempre que salimos fuera, pues abandonamos. El estudio de la cadena SER, el que estamos aquí en penumbra, el estudio 1, hombre, es grande y amplio, pero viendo lo que vemos en cada salida, pues no cabría la gente. Así que hay que buscar un sitio, un lugar, y hacer una gran fiesta milenaria. Mira, eso del programa 500 que viene cerca, no sería mala excusa. Soy fan del programa, estoy con un poco de fiebre y con lo de Santiago Vázquez me habéis dado la noche. Enhorabuena. Hola amigos, estoy trabajando en un parque rural lejos de la capital y os aseguro que no me bajaré del coche, nos dice Celso desde Las Palmas. Buenas noches, soy José de Xàtiva. Lo pasé mal en casa de un amigo, pues se me apareció una bola de luz que incluso me empujó escaleras abajo.
Son los comentaristas de Milenio 3. Ahora, menos mal, repito que luego viene Alberto. Una posible explicación Sí, dime. para esos efectos de fantasmogénesis. Puede que la falta de movimiento en miembros inferiores en la fantasmogénesis sea un déficit de nuestro cerebro para la percepción completa en esos momentos. Interesante. Ahora vamos a cambiar el tercio de nuevo. Vamos a hacerlo porque llama a la puerta de Milenio. Así, pega en la aldaba misteriosa de esta casa de amigos del misterio, nuestro compañero Pérez Avellán. Paco Pérez Caballero, no Avellán, porque claro, su padre es de Paco tal, Pérez Avellán. Bueno, Palo claro, Talastilla. Exactamente. Y sabéis que nos cuenta historias muy interesantes. Crudas. Hay que decirlo también. Y yo lo vuelvo a repetir, que ha coincidido que el material sonoro y emotivo de este programa, entre Santiago Vázquez, las profanaciones que nos ha contado Juan G. Vallejo, la Santa Compañía. Pero la noticia es así. La noticia es que en Sitges se ha premiado a una película que tiene que ver con canibalismo real, la historia de un caníbal real. Yo le pedí a nuestro cronista del crimen, de las sombras del crimen, su sección, Paco Pérez Caballero, que me contara una historia de caníbales reales. Y yo sí que me quedé helado. Hubo un hombre llamado Jeffrey Dahmer. Era homosexual y quiso tener un amante zombie. Pero un amante compuesto como si fuera un dramático Frankenstein de trozos de cuerpos de varios amantes. Quería tener un esclavo sumiso. Una historia de terror real, de las profundidades y sombras de la mente. La historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer era delgado, rubio, desaliñado. Tenía un miedo atroz a quedarse solo. Por eso vivía rodeado de pedazos de sus víctimas. Se sentía atraído por los hombres, pero su timidez le impedía relacionarse con normalidad. Así que se le ocurrió una idea diabólica: fabricar un zombi, un esclavo sexual que nunca le abandonara. Recorría los bares de Milwaukee como una sombra, intentando atraer la atención de algún muchacho, preferiblemente de color, que se aviniera a acompañarlo a su apartamento, con la excusa de tomarle fotografías artísticas. Armado con un puñado de dólares, no le resultaba difícil cerrar el trato. Una vez en el domicilio, para aderezar la agotadora sesión con la Polaroid, que pronto adquiría tintes pornográficos, le ofrecía algo de beber y diluía en la copa un potente somnífero. Quítame las esposas, Jeffrey. No. ¿Dónde está la llave? Vamos, Jeffrey, estoy que me caigo. Quítame esta mierda, quiero irme. Te las quito, si te quedas. Bueno, vale, de acuerdo. Me las llevo puestas. Oye, suéltame, suéltame. Con los chicos fuera de combate, daba rienda suelta a su imaginación. Los estrangulaba, mantenía relaciones sexuales con los cadáveres y después los descuartizaba, quedándose solo con las partes que más le estimulaban. Conservaba los genitales en formol y los cráneos mondos en la nevera. Su casa era un museo del horror, pleno de macabros trofeos frente a los que se masturbaba. La contemplación de la carne muerta le producía un intenso placer. En varias ocasiones taladró la cabeza de sus víctimas cuando aún estaban vivas, para a continuación inyectarles ácido clorhídrico. Quería anular su voluntad para lograr el compañero perfecto. Y casi lo consiguió. Algunas de sus criaturas consiguieron dar unos pasos por la habitación antes de desplomarse.
Dahmer era feliz entre los restos de sus amantes. Cada vez eran más y jamás podrían marcharse. En la calle era un don nadie, pero en su apartamento se sentía poderoso. Al menos 17 muchachos murieron en sus manos entre 1987 y 1991. Tal vez nunca se hubiera detenido si una de sus víctimas no hubiera logrado escapar. Y 41, ahora para contrarrestar un poco las energías negativas que desgraciadamente son crónica de la historia, música elegida. Hace poco nuestro compañero Teo Rodríguez me escribía diciendo que se quedó asombrado con la fuerza cósmica positiva que tenía esta canción. Es más, me decía, nunca he escuchado una música que tenga esta fuerza positiva. Es curioso, no la conocía, porque eso mismo pasó en el mundo entero hacia 1993, cuando Ray Lynch, en esas músicas elegidas irrepetibles, ni él mismo consiguió después nada parecido, hizo, pues que hicieron una noche de inspiración de esas medio divinas, esto que escuchamos que pone Noel Calero, que es banda sonora de nuestra sección Mente Positiva y que se llama Celestial Soda Pop. Y dejo que suene un poco, Alberto, ¿sabes por qué? Porque quiero que las notas de esta música, que yo creo que transmite muy buena sensación, inunde las casas, los coches, los lugares de trabajo de nuestros amigos. Vamos allá. Bonita música, maestro. Muy bonita, además yo creo que parte importante de Milenio es también las músicas, ¿no? Que están siempre elegidas y yo creo que cada tema lleva su música específica y yo creo que los oyentes lo valoran mucho también, ¿eh? Pues hay que decir, Carol, que fue sorprendente la acogida en el 7640 de inmediato con la sección de Alberto de Mente Positiva, con un tema tan complejo como la felicidad. ¿Cuánta gente nos escribió con frases dignas de guardar en una carpetita, de verdad, en una libretita de esas donde contaba Alberto que en ciertas culturas pues escribían los momentos felices? Fue increíble cómo la gente respondió, ¿eh? ¿Y sabes lo que me decían ayer mismo? Con la gente que se acercó después del programa de Puerto Llano, me decían, muchas veces nos preguntábamos, después de oír lo que dijo Alberto Granados, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final llegabas, es verdad, a unas situaciones en las que decías, ¿y por qué he hecho esto? ¿Y por qué voy a hacerlo? Por lo menos ha hecho pensar a la gente, ha hecho reflexionar a personas que lo escucharon y preguntarse el porqué de muchas cosas. Porque, ¿Qué Alberto, hacemos y qué no hacemos, eh? Esta sección de Mente Positiva creo que va a ser uno de los grandes hallazgos y que queremos siempre acabar nuestro fin de semana radiofónico, mañana continúa el audiovisual, pues con un mensaje pues de amor en el sentido de la palabra auténtico, ¿no? De ilusión por las cosas. Alberto ha hablado de las preguntas de la felicidad, que al final se resumían en que hacemos todo por ser felices y que igual no es tan difícil. Bueno, pues cuando le he preguntado a Alberto ¿qué traes hoy? Me dice, felicidad, segunda parte. Así que, Alberto Granados, cuéntame qué traes bajo tu faltriquera sonora. Pues sí, porque cuando hablábamos la semana pasada de la felicidad, pues dábamos una pequeña clave, decíamos que la actitud era algo muy importante para conseguir esa felicidad, pero obviamente se nos quedaban muchas cosas en el tintero y lo que volvemos a repetir, tan solo queremos que reflexionéis, que penséis y que os haga un poquito parar en ese mundo tan rápido que llevamos, ¿no? El cuento causó expectación, ¿eh? Es un cuento muy bonito, muy bonito y además, pues fíjate, te hace pensar y reflexionar verdaderamente sobre cuándo somos felices, cuándo no lo somos. Y entonces ahí parte un poco la explicación de hoy, ¿no? Decir, bueno, pues ¿cuándo somos felices? ¿Cuándo no somos felices? ¿No? ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace felices? Hacíamos un pequeño ejercicio con Carmen el otro día para llegar hasta el final de lo que nos hace o no nos hace felices, y hoy podíamos hacer un pequeño ejercicio muy sencillito de 15 segundos y pensar verdaderamente el día, o por ejemplo 2 o 3 días en que hemos sido verdaderamente felices. Pero no ese día que hemos sido felices a medias o con una pequeña... No, el día que hemos sido verdaderamente felices. Y bueno, yo estoy convencido que si uno se pone a reflexionar, seguramente no va a salir nada material. Uno se va a poner a pensar en cuándo fue la última vez feliz o cuándo fue muy feliz y le va a venir a la mente pues algún familiar, algún momento vivido con la pareja, alguna puesta de sol, algún paisaje. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que a veces la felicidad está muy alejada del tema material, ¿no? Pero no solo eso, nos hace reflexionar en las cosas que nos hacen verdaderamente felices. Y a veces no son grandes cosas, ¿verdad, Alberto? Exactamente. Y es que cuando te estaba escuchando, déjame que lo diga, porque yo, ¿sabéis un momento muy feliz? Bueno, siempre que viajamos, y cada programa de radio, aquí está Noel justo enfrente de mí. Está a mi izquierda
Alberto, a la derecha Carmen con una pantalla. Y hay un clima, pues, de decir, bueno, estamos hablando... Ayer cuando, por ejemplo, estás en un lugar como Puerto Llano y ves que la gente te escucha y dices, qué importante también esa influencia, ¿no? Y qué responsabilidad, es bonito. Y en pequeñas cosas y en pequeños viajes como este, hay momentos... Yo tuve un momento de suprema felicidad ayer cuando tuvimos la tertulia, después de comer, en un lugar maravilloso, nos trataron muy bien. El comendador sí, con José Ángel. Y de verdad, pero hay que decirlo, pero no por nada, decir, bueno, pues vaya... No es cuña, es que nos trató con tal sensibilidad. Y entonces, nosotros que no bebemos vino, ¿verdad? Alberto es más experto en esas lides tan en boga, pero Carmen y yo no bebemos, y este hombre se afanó en... Dentro de la bodega, estábamos comiendo dentro de la bodega, nos sacaba vinos antiquísimos, nos explicaba las cosas... Y no estamos hablando de misterio, pero también se hablaba del misterio de las cosas y que la cocina era alquímica. Pues ahí estaba Alberto, ahí estaban algunos miembros directivos de la SER en Castilla-La Mancha, ahí estaban nuestros compañeros del equipo. Y yo en un momento de eso estuve como una visión, ¿no? Y dije, joder, qué momento más increíble, ¿no? No hace falta un Rolls Royce, no hace falta el yate, quien lo tenga mejor para él. Pero ese momento en que uno como que se eleva, observa la situación... Y dice, qué momento más bonito, qué armonía había ahí, ¿no? Pues son momentos felices, ¿no? Pues fíjate, eso que me cuentas me viene perfecto para lo que quería decir a continuación. Si uno piensa en el momento más feliz, también a veces se da cuenta de que nunca está solo en ese momento. Es la importancia de compartir también. Muy pocas personas, cuando piensan en un momento feliz, piensan en un momento de soledad. Siempre estás con alguien, siempre estás con un amigo, con un familiar. Entonces ahí también es un puntito que tenemos que anotar, la importancia de compartir. Pero bueno, esto es un buen punto de partida, saber lo que nos hace felices, porque a partir de ahí, ¿por qué no? Podemos intentar ser más felices con las cosas que nos hacen felices. Poner una dirección y decir, bueno, a partir de ahora, como sé que esto me hace muy feliz, voy a intentarlo hacer más veces. Voy a poner una meta, no solo poner metas en las cosas que queramos hacer y demás, sino también hacer pequeños cambios para conseguir la felicidad más veces y ser más felices. Incluso hay gente que se siente más feliz o que es mucho más feliz cuando ayuda a los demás, por ejemplo, haciendo sentirse feliz a los demás, pues hay mucha gente que es feliz. Eso es muy importante y muy gratificante, ¿eh? Y eso nos viene muy bien para el cuento que viene a continuación. ¿Tenemos cuento? Sí, bien. Tenemos hoy cuento de dos hombres que estaban en un hospital, estaban muy enfermos. El cuento empieza un poquito mal, pero al final tiene mucho significado, ¿no? Los dos estaban en una habitación, ocupaban esa misma habitación de un hospital. Los dos estaban durante todo el día completamente tumbados por la enfermedad que tenían, pero a uno de ellos se le permitía sentarse en la cama cada tarde, tenía problemas pulmonares y una hora cada tarde le dejaban sentarse en su cama. Este enfermo tenía la suerte de que su cama daba la única ventana de la habitación y de que al menos una hora al día podía sentarse. Su compañero de cuarto pues tenía que estar todo el tiempo completamente tumbado. Estos dos enfermos hablaban de sus mujeres, de su familia, de los hogares, de los trabajos, de dónde habían estado de vacaciones, y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba un parque con un precioso lago, con patos y cisnes que jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. Según iba describiendo el hombre de la ventana con un gusto exquisito la maravilla del paisaje, el del otro lado de la habitación, el que estaba acostado, cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro hombre no podía oír la banda, podía verlo con los ojos de su mente, exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. El enfermo de al lado se llenó de pesar y estuvo mucho tiempo deprimido, echando de menos esa hora en que su compañero la hacía soñar. Ahora las tardes se le hacían eternas. Tan pronto como lo consideró apropiado, pidió ser trasladado a la cama de al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que él estaba cómodo, se fue de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar la primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama y se encontró con una pared blanca.
no se podía ver nada más que aquella vieja pared. Él se sorprendió. El hombre preguntó a la enfermera qué podía haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: quizá lo que aquel hombre pretendía era simplemente hacerle a usted feliz. Dos y 52. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo te has quedado, Carmen? Qué bonito cuento, ¿eh? Precioso. Qué bonita metáfora sobre el poder de la imaginación, el poder de la felicidad, el hacer bien a los demás. Suena extraño hablar de esto en los tiempos que corren, pero a mí, Alberto, esos cuentos es que me revuelven algo, ¿eh? Pues eso es lo importante, el que a uno le revuelvan un poquito, que le hagan pensar y decir, bueno, voy a dedicarme a lo mejor mañana o pasado a intentar hacer también feliz a los demás, y nos vamos a dar cuenta que eso revierte también en nosotros. Y bueno, para rematar ese tema de la felicidad, podríamos dar algún secreto más sobre esa abundante felicidad recogido en el libro de Adam J. Jackson, que te voy a dejar para que te he dejado ya para que leas. Y uno de ellos puede ser el poder de la hora, del que vamos a hablar en uno de nuestros programas, porque si tenemos más o menos claro que la felicidad es sentirnos plenamente felices en el momento actual, bueno, pues ¿por qué nos vamos a amargar con lo del pasado o con lo del futuro o con lo que vendrá? Vamos a disfrutar del presente. Yo creo que el poder de la hora va a ser importante en nuestra vida. El poder de la hora. Sí, además hay un libro precioso. Me apunto el término, ¿eh? Exactamente, el poder de la hora. Otro puede ser el poder de las metas. Las metas nos dan un propósito y un significado, y las metas a veces nos dan un motivo para salir de la cama por las mañanas, e intentar conseguir nuestras metas nos hacen que nos preocupemos más en esa misión y que nos olvidemos de los problemas. Y un consejo muy bueno es escribir en un papel, por ejemplo, nuestras metas y leerlas al menos 3 veces al día para recordarlas. Yo creo que eso es importante. Todos los hombres de negocios que dicen que han tenido éxitos importantes, se ha contado mucho de esto, siempre tienen un cuaderno donde apuntan cosas, objetivos. Yo toda mi vida he tenido cuaderno. Toda mi vida he tenido cuaderno y he apuntado todo. Y vosotros también, ¿no? Lleváis cuaderno de campo. Yo siempre, o sea, me siento desnudo sin el cuaderno, ¿eh? Pues es importante apuntar nuestras metas, lo que queremos conseguir, apuntarlo y leerlo por lo menos 2 o 3 veces al día para recordarlo. Y por último, un poder también importante, el del humor. Había un médico inglés del siglo XVII que dijo: la llegada de un buen payaso al pueblo hace más por la salud de sus habitantes que 20 burros cargados de fármacos. Y yo creo que eso es importante. Los estudios más numerosos que se han realizado de enfermedades del corazón muestran que las personas crónicamente enfadadas y hostiles tienen un riesgo de 4 a 5 veces mayor de tener un ataque cardíaco que el resto de las personas. Quienes tienen una actitud negativa y pesimista hacia la vida son más susceptibles a padecer enfermedades habituales como resfriados y problemas digestivos. Y podemos volver a preguntarnos: ¿qué cosas me hacen reír? Bueno, pues busca entre tus libros, entre las revistas, entre tus amistades, entre las películas, las series de televisión, y encuentra las que más te hagan reír. Y en ese momento que estés mal y triste, póntelas y ríe un poco. Qué bien acabar con este soplo de aire fresco. Las buenas noticias existen también, Carmen. Sobrevive ileso a una caída del piso 50. ¿El piso 50? Un niño serbio de 2 años cayó desde el piso 50 de un edificio de apartamentos sin sufrir siquiera un rasguño. Se trata de Vid Pavilic. Estaba jugando en los pasamanos de unas escaleras cuando de repente apareció en el sótano del inmueble. Se levantó sin presentar ninguna herida y siguió caminando como si nada le hubiera pasado. Ahora el hombre que hablaba con tanto sentimiento de cosas tan bonitas se ha convertido misteriosamente, como si hubiera revivido Juanelo Turriano, en un extraño autómata. Oye, me encanta, Alberto, la sección. Me encanta. Bien, me encanta. Me alegro. Y creo que además puede ayudar a mucha gente. Milenio va a seguir siendo misterio. Y un programa como el de hoy, imagínate. Pues eso me hace tremendo muy y feliz. crudo. Sí, a mí también. Carmen, últimas noticias, comentarios de nuestros amigos. 7640, 3 libros de Milenio 3, ¿eh? El día más feliz de mi vida fue aquel en que sentí la razón de la existencia. Sentir que estamos aquí por algo. Mi médula dio esperanza. Rosa desde Badajoz nos dice: tenéis razón, soy enfermera y trabajo con niños. No hay mayor felicidad que ver a un niño que ha estado muy malito volver a jugar y reír. Alberto, estos mensajes que están llegando a raíz de la sección van a ser importantes, porque la gente no sabía yo que se iba a volcar de esta forma.
Hay que tomar buena nota de todo lo que dicen los comentaristas cuando abren su corazón y disfrutan del misterio, pero también tienen esta mente positiva. Otro oyente que nos dice que ese cuento lo he vivido yo. Tatiana de las Palmas, que dice que es feliz con nosotros. Otra alerta, ¡qué maravilla! Javi de Ciudad Real, ayer fui feliz en el programa, fue realmente importante, esos sentimientos e ilusión no se cambian ni por 1.000 millones. Un fuerte gran abrazo, Javi. Bueno, para el programa 500 nos dicen muchos sitios, uno de ellos el Retiro, junto al Ángel Caído, el otro el Bernabéu. O el Calderón. ¿Por qué no? De que lo llenaríamos. Ay, que se ve el plumero. Vamos, si queréis, con los ganadores de esos 3 libros de Milenio 3. El primero es para Patricia, desde Ibiza, que nos decía: los planos espirituales son tan reales como el físico. A veces se entrelazan por la energía de alguna persona, lugar o circunstancia. El segundo de los libros es para Susana de Huelva, Si ya no hay purgatorio, la teoría de las almas en tránsito, el alma de los neonatos, ¿a dónde van? ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia? Haremos un programa. Y el último es para Miguel Pérez Benítez, que nos escribe desde Madrid, que es barrendero de noche en el centro, y que por favor le pidamos a Alberto Granados repetir la cita del sábado pasado, y que gracias por acordarse de los barrenderos. Pues ahora, pero ya no hay tiempo. Un abrazo a todos nuestros amigos barrenderos, que son muchos, por cierto. Lo dicho siempre en Milenio 3, ese espíritu del niño de 5 años que se pregunta por todo y que es bastante feliz. Vamos a esforzarnos, vamos a recuperarlo, ¿por qué no? Mañana nos vemos. 12 menos 20 más o menos, cuarto milenio. Un abrazo muy fuerte. Sed felices, un beso.